es más, y que eso nos remite al penal naval de este famoso señor. y es más, si uno revisa la ideología comunista, uno revisa el libro rojo de Mao, uno revisa, por ejemplo, a este comunista Andrés Russokovsky, que hace todo un curso en la Universidad Católica, que es el nido, digamos, de la intelectualidad marxista, caviar, y que de un modo u otro también crea las condiciones para que haya una cierta atmósfera en que los terroristas o los izquierdistas, violentistas tienen, digamos, ciertas condiciones para moverse libremente. Russokovsky dice lo siguiente cuando hace esta clase sobre el comunismo en la Católica que se dictó a partir de los 50. Ya hemos dicho anteriormente que el partido no tiene interés en reformas ni en política liberal, el Partido Comunista, y solo por razones tácticas, cuando éstas le permiten acercarse a sus fines revolucionarios propios, acepta provisionalmente participar en ellas. Aún en estos casos, el partido debe conservar en sus manos el mando de las operaciones, de otro modo se cae en el error de la política de retaguardia. ¿Qué quiere decir esto? De que el Movadef es, sin duda, una táctica de todo ese proceso de lucha popular que lleva a cabo el Partido Socialista de los partidos revolucionarios. Interesante. Y dime, ¿tú has visto cotidianamente estos jóvenes que definen estas cosas? También tienen sus documentos, tienen resoluciones, esas internas, ¿no? ¿Tú cómo has apreciado estos documentos? ¿Qué significado tienen? ¿Son realmente senderistas? Sí, son senderistas, digamos, en la forma, en la manera como escriben, en la manera como se expresan, y en las muletillas, estas de antiimperialismo yanqui, la clase proletaria, la división de clases, etc. Pero hay acá algo muy importante que creo que se debe rescatar. Analizar cuál es la ruta de llegada de las nuevas generaciones en el Movadef y cómo es que las nuevas generaciones, las nuevas juventudes finalmente se inclinan por esta ideología marxista-leninista, maoísta, Benito González. Es un trabajo desde muy jóvenes, ¿no? Los chicos. Hay que ver la ruta ahí. Muchos, y en una entrevista que hizo Sonday, hizo a dos jóvenes, una chica contestó: yo ya desde la academia empecé a hacer política. Y si uno ve la ruta es esta. Naces en un sector, digamos, de clase popular, te inscribes en la Academia Dungi Vallejo, que haciendo un paréntesis, grave error fue el dejar que estas academias sigan funcionando. Porque es sospechoso, ¿no? En la época de... Y en efecto, porque estas academias, y hay que decirlo de manera clara, son, digamos, la caja chica de los presos políticos o de los presos que están ahorita por cumplir nuestro país. Aduni y Vallejo, digamos, es el nido ideológico en el que a las nuevas generaciones se les inculca conceptos como materialismo histórico, conceptos como que dialéctica, conceptos de que la historia es un proceso que va en ascenso, en una elipse, ¿no? conceptos como el de el marxismo, digamos, una única vía de solución, etc. Aduni y Vallejo, digamos, son este enlace, este nexo por el cual pasan los estudiantes, pasan por estas academias y van o bien a la UNI, o bien a la Cantuta, o bien a la San Marcos. Entonces, esa ruta de acceso que hay que tener en cuenta para terminar finalmente en estos movimientos violentistas. Lo cual lleva a pensar que es un trabajo organizado de años, en lugar del Movadef, ¿cierto? Y es más, debes tener en cuenta lo siguiente, de que no es solamente el Movadef, es también hoy en día la Universidad de Ciencias y Humanidades, que está yéndose como para comas, que es un proceso a largo plazo, porque hay que tener en cuenta esto. Los senderistas tienen muy inculcado esto de los procesos. Para ellos todo trabajo que se emprende implica un proceso de tiempo. Y se le añade a eso la tesis de la crítica, la autocrítica, que es parte del literario maoísta, entonces jamás van a tener un juicio de otro. Y se añade a eso el hecho de que para Guzmán el futuro será de ellos, entonces es todo un trabajo de largo plazo. O sea, no es casualidad que hoy estemos aquí. Así es. Entonces, resumiendo lo que han dicho nuestros colaboradores en esta parte, en primer lugar, no nos engañemos con esto del Movadef, que es como cosa de jóvenes, como cosa democrática. Esto es parte de todo un esquema en que se mantiene en acción Sendero Luminoso, o sea, el Sendero Luminoso viejo, antiguo, está sobre todo en la cárcel, el Sendero Luminoso que sigue en armas, y esto pretende ser una manera de legalizar y entrar en posiciones políticas para seguir manteniendo la difusión de sus esquemas de preparación de la revolución armada bajo los esquemas maoístas que todos conocemos. Y hay que añadir las clases de la función de la verdad. Así es, un poquito en esto de qué es el pensamiento Gonzalo. Ellos se llaman marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo.
Invitamos otra vez a nuestra página web, lasopa.p y a loizquierdo.p para ver más detalles de qué significa todo esto, pero hagamos un pequeño resumen. Marxismo, tal como lo trabajan en este caso los senderistas, se reduce en una fórmula muy simple: lucha de clases irreconciliable. Los pobres y los ricos jamás pueden transar. No puede haber democracia porque es un engaño de los ricos entre los pobres. Es burguesa, es execrable y debe ser destruida con la revolución social que impone la dictadura del proletariado. Revolución, dictadura del proletariado es el principio básico del marxismo que defiende Sendero Luminoso. El segundo tema es el leninismo. El leninismo implica dictadura del proletariado con planificación económica centralizada y con la expropiación de todo lo que es la propiedad privada que no pertenece al ámbito de lo que llaman el movimiento popular. Esto implica, por ejemplo, cuando Sendero Luminoso dice que está en desacuerdo con el neoliberalismo del presidente Alan García, no es que quiera hacer políticas de inclusión social como anunciaba el candidato Ollantumala, que lo ha abandonado últimamente, sino está a favor de que se expropie, se confisque, se quite la propiedad privada de las grandes empresas y se establezcan monopolios estatales, radicales, verticales, que son las que hacen la redistribución de la riqueza. Hasta ahí va el leninismo. El maoísmo está en dar la prioridad al campesinado junto a la clase obrera, en tener el énfasis en la revolución, en la guerra popular del campo de la ciudad. Pero a esto agregado un elemento nuevo, importante del pensamiento Gonzalo, que es que no importa quién está al frente, se hace la guerra popular de todos modos. Cuando nació el pensamiento Gonzalo en las luchas internas del Partido Comunista, entre promoscovistas, promaoístas, etcétera, etcétera, lo que definía el rumbo de Gonzalo, lo que hacía más radical su mensaje frente a otros, es que mientras algunos decían la guerra hay que hacerla cuando hay una intervención extranjera, si vienen los americanos hacemos la guerra, como Mao Zedong hizo contra los japoneses que invadieron China. No, se siembra la guerra, entonces la hacemos solamente con un gobierno de derecha, si un gobierno democrático, progresista, tipo Allende en Chile, no lo hacemos. No, siempre hacemos la guerra, ¿no? Entonces la diferencia de Gonzalo, y por eso es que la hizo justamente en el 80, mientras el país se recuperaba de la dictadura militar, hizo una nueva constitución, trazaba nuevos derechos y establecía nuevas reglas de juego mucho más democráticas que en el pasado. Ellos deciden hacer su guerra a muerte contra el sistema en su conjunto, ¿no? El pensamiento Gonzalo no es nada más que eso. Y dentro de eso hay todos los juegos distractivos, tácticos, alianzas y cosas como somos testigos hoy en día con esto del Movadef. Y preguntemos para terminar a nuestro querido amigo Bulnes, ¿tú cómo ves esto del pensamiento Gonzalo? ¿Estás de acuerdo con esto que te digo? ¿O crees que es algo más moderado, que esto del Movadef implica un cambio en ese pensamiento? ¿Tú crees que es lo mismo, como que más o menos sostengo? No, todo lo contrario. El Movadef es, siguiendo los lineamientos del presidente Mao Zedong, es, digamos, la parte una a todos, ¿no? Y justamente quiero explicar una cosa que es el libro rojo de Mao, ¿no? Que es sin duda la Biblia de ellos junto con la Biblia de Es el famoso libro rojito, que saludan así. y con las que marchaban en las casas, etc. Dice en el libro rojo: los comunistas deben comprender el principio de subordinar las necesidades de la parte a las de todos. Es decir, en este caso el Movadef tendría una parte que juega en función a un gran todo, que es sin duda la victoria de la persona. En ese sentido yo quiero también añadir algo. Esto se debe también a la indolencia y a la flacidez con que, por ejemplo, la Comisión de la Verdad ha tratado el tema de las acciones terroristas en la década de los 70. Y que han debilitado la culpa. Por ejemplo, los chicos de Movadef dicen, hubo una guerra y tuvo causas políticas y económicas, lo cual es muy marxista, porque las cosas tienen actores políticos. No en vano, ellos están pidiendo ahora una amnistía que muy bien se empareja con esta tesis del perdón, en mayúscula, que brega y propone la representación de la verdad. Entonces, lo que tú tienes es ya todo un clima preparado por, uno, la intelectualidad marxista que se asigna en la católica, sobre todo, y justamente con ello hay una cosa que se dice en San Marcos. En San Marcos también, pero mira una cosa acá. Además de la fe, el partido trata de ofrecer al pueblo estímulo de interés personal para conseguir su mayor colaboración en la realización de los planes del comunismo. A la élite intelectual se le ofrece prestigio social. Y ya en ese sentido, cuando hablamos de que se le ofrece prestigio social, podemos hablar de una gran cantidad de profesores y docentes, tanto en San Marcos como también en la Católica. Sí, pero permíteme, tienen esta pregunta. Una de las debilidades de la Comisión de la Verdad es que no hay culpables, es la fatalidad. Hubo una violencia,
hubo por aquí, hubo por allá, y todos son culpables y a la vez todos son inocentes. Y la tesis del Movadef es también que no hay culpables. Entonces, esto es una especie de situación, una especie de terremoto. La tierra tronó y la cosa cayó de las nubes, no sabemos qué pasó, pero hay culpables. ¿Quién inició la guerra? Eso cambia por completo la situación. ¿Te parece a ti? Claro, ahí lo que tú tienes es que necesariamente nadie comenzó la guerra, porque todos son víctimas. Eso no puede ser. Y añádele a eso toda una cuestión artística, por ejemplo, Paloma de papel y cosas como esas, y además toda esta parafernalia del león superior, etcétera, y que recuperar la memoria, etcétera. O sea, lo que tienes ahí es un gran error de la Comisión de la Verdad y no tratar el tema tal como fue un acto terrorista, y más bien irse por las tangentes de hablar de estructuras sociales, etcétera, pero no ir al punto, necesariamente fue un acto terrorista. Sí, ahí justamente quiero preguntarle a Hernán. Así como hace falta ajustar y perfeccionar la ley de partidos políticos contra el terrorismo y contra el delito organizado, hace falta también reformular todas estas cosas de la Comisión de la Verdad y el balance de la experiencia del terror y la guerra, la violencia, y establecer bien responsabilidades y jerarquías. Pero de ahí queda una cosa muy fundamental. ¿Qué debe hacer el movimiento estudiantil ante esta gente que se aparece en las universidades, pide asambleas, expone sus cosas, en plan de víctimas, que yo mi papá estuvo preso tantos años, no pude estudiar, no pude ir al colegio, ir a homicidios, somos pobres? Hay una serie de argumentos que trabajan que vienen a impresionar al movimiento universitario con esta especie de borrón y cuenta nueva. ¿Tú cómo opinas, cómo lo ves esta relación a que deben hacer los estudiantes? Inicio en el movimiento universitario me parece una burla usar soy hijo del pueblo, soy pobre para querer poder ese tipo de discurso. Es una burla a la Comisión del Pueblo. En segunda instancia, sucede algo, ¿no? Claro, se ve de nuevo el discurso doble paz, el doble discurso, la doble moral. Termina pues metiéndose o meñando con las autoridades para hacer el juego político dentro de la universidad. Esa fase de relación de fuerza dentro de la universidad hay que desnudarla, hay que denunciarla, y hay que discutirla con argumentos. Repito esto de gran consignismo, las grandes consignas son totalmente rebatibles, son clásicas, son aguadas. Entonces por ahí hay que atacarles, porque el discutir los muertos, lo va a hacer como víctimas, que tiran al suelo a llorar, y por ahí no vamos a llegar mucho. Los que tenemos memoria, los que hemos sido víctimas directas y indirectas del terrorismo, podemos dar fe de eso, pero hay que atacarlos por ese lado. Ahora, resulta que también se mencionan, digamos, los símbolos izquierdistas, ¿no? Tienes ahí el Canseco, tienes un Pipí, tienes un Mandí. No dicen nada. Deben preguntar sobre eso, ¿no? A ver si, por ejemplo, Hay que evitarlo. si el Canseco todavía sigue viviendo en la lucha armada, ¿no? Como de controla en otro tiempo lo que ella. No hace mucho. No hace mucho. Así es. Bueno, concluyamos este punto llamando a los estudiantes y a la juventud en general a informarse bien. Si solo vemos televisión estaremos muy confundidos porque tenemos muy malos periodistas. El señor Tordo en Canal 5 estaba a punto de echarse a llorar con los del Movadef, compartiendo sus penas y sus tristezas. Y el señor también, y este del Canal 2, el Beto Ortiz, su única reacción es botarlo del set al señor Crespo y no realmente enfrentarlos y traducir sus argumentos. Así lo llevamos muy lejos. Pido a los jóvenes, nuestros televidentes en general, ir a las fuentes, entren al propio Movadef, estudien sus documentos, infórmense de todos los puntos de vista, sean minuciosos. Que sigan su precepto, ¿no? Quien no ha investigado tiene derecho a opinar. Gracias. Solamente para terminar, el Movadef se inicia con la rendición de Abimael, cuando decide él aparentemente de poner las armas, pero eso se hizo ante Montesinos, y después que este señor se rindió sin combatir, protegido por mujeres, en una casa de lujo, y dejando simplemente abandonada su organización y habiendo demostrado que no era capaz de una vida clandestina, guerrillera, como se supone debería ser. Esto es algo importante para reflexionar. ¿Ustedes creen que el Che Guevara, o Luis de la Fuente Uceda, o Hugo Blanco se hubieran dejado exhibir en una jaula vestidos con traje a rayas para risas de la gente del gobierno con las cuales luego han pactado para que su amnistía y sus libertades? Yo creo que no. Dejo eso a su reflexión. ¿Quién realmente ha sido revolucionario en la historia de Perú?